Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición de los seminarios web o webinar que hacemos con todo gusto acá en Sologi para todos los que estén de alguna manera interesados o los que tengan curiosidad o de alguna manera estén relacionados con el mundo de la investigación, de los análisis de causa raíz, de la resolución de problemas. Hoy, como casi todos los meses, tenemos un tema bastante interesante que complementa en gran medida las relaciones causales en las relaciones de investigación que vamos desarrollando como parte de los procesos de investigación que hacemos, y es el camino de la lógica causal, asociado con el gráfico causa-efecto, que forma parte de la esencia fundamental, del aporte fundamental que Sologi, como método, como empresa, como todos los especialistas que trabajamos en esta organización, aportamos para poder enfrentarnos a las investigaciones y poder cumplir con el objetivo de este proceso, ¿no? De saber qué fue lo que sucedió, de generar soluciones, de medir un poco la capacidad de evitar recurrencia y con esto poder poco a poco estar solucionando y poder estar relacionando factores causales. Hoy, como les decía, vamos a hablar de la lógica causal como centro del proceso de investigación. Cuando nos enfrentamos a realizar una investigación y análisis de causa raíz, siempre nos encontramos con dos escenarios probables, ¿no? Que son los que la experiencia y con las pláticas y con las reuniones que siempre sostenemos con nuestros colaboradores y clientes, nos encontramos con dos escenarios bien interesantes que son los que de alguna manera resaltan. Primero, tenemos los que realizan el análisis, la investigación preguntando por qué, constantemente preguntando por qué, inclusive aun cuando se apliquen técnicas un poco más elaboradas como el árbol de Falla, terminamos siempre haciendo la pregunta por qué ocurrió, cuál es la causa asociada o de lo contrario, entonces lo hacemos realizando la organización de diferentes factores causales, tomando en cuenta su origen, sus características, si provienen de factores humanos, si provienen de factores físicos, si que tienen que ver con el entorno, etcétera, 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 y que de alguna manera son los que obtenemos entonces como resultado, o ya sea un análisis de 5 por qué a partir de el método que está mundialmente presentado y que se utiliza en muchas organizaciones, en donde preguntando al menos 5 veces por qué, entonces suponemos o llegamos a la conclusión de que la última pregunta es la respuesta a la causa, ¿no? La razón por la cual estamos desarrollando esa investigación, y ahí es donde tenemos que realizar el proceso de investigación. De lo contrario, tenemos del otro lado la aplicación del gráfico causa-efecto espina de pescado o el diagrama de Chicago, como quieran llamarlo, en donde, como ya hemos hablado, organiza o intenta organizar las diferentes causas a partir de sus factores de origen, de cuáles son los modelos del proceso, y que de alguna manera sí se puede encontrar las fuentes, se pueden encontrar las organizaciones de causas más interesantes, pero aún así no me permite entender la forma en que se desarrollaron las relaciones causales para dar como origen el problema o el evento que estoy investigando. Dicho esto, llegamos entonces a la pregunta. Realmente con estos enfoques, realmente con estas características y donde incluyo, reitero, incluyo también el uso de técnicas o herramientas similares, como por ejemplo el árbol de falla en un contexto de análisis correctivo, análisis de causa raíz, si realmente podemos entonces entender el problema, podemos entender cuáles, además de cuáles fueron las causas que dieron origen
al problema, entender de qué manera se relacionaron y de qué manera se pudo obtener este resultado negativo. En muchos de los esfuerzos que hemos hecho a partir de investigaciones o análisis, nos hemos encontrado la costumbre de aplicar métodos de investigación y poder relacionar posibles causas a partir de lo que ya conocemos, a partir de lo que ya desarrollamos. Y suponemos siempre que cuando un equipo deja de funcionar, a partir de que cualquier modo de falla, o cuando una no conformidad se presenta, o cuando un incidente o un accidente se da, suponemos que siempre las condiciones fueron las mismas, se desarrollaron bajo las mismas características y estamos obviando un principio fundamental de causalidad, que fueron esas relaciones que se fueron relacionando, que se fueron vinculando, que coincidieron en un punto temporal y entonces dieron como resultado el problema, la no conformidad, el incidente, el accidente. Y de eso se trata nuestro webinar el día de hoy. Por eso tengo el gusto de, como siempre, darle las bienvenidas. Siempre es un gusto para mí darle la bienvenida a su primer paso en el camino de un cambio cultural hacia el desarrollo de investigaciones y análisis de causa raíz. Tomen en cuenta siempre, por favor, que en Sologi vamos a tener la confianza de que estos contenidos van a enriquecer sus experiencias y la idea es que en un corto tiempo le brinden herramientas prácticas y concretas que nos ayuden a realizar, que le ayuden a realizar su función de líder con mayor satisfacción. Por eso, el objetivo de hoy, el objetivo que perseguimos con el seminario web del día de hoy, es proporcionar este marco general de conocimiento que le permita realizar análisis de causa-raíz utilizando gráficos causa-efecto, pero de manera que podamos examinar las causas que generaron este problema, encontrando entonces el por qué ocurrió el punto focal y explicar los principios básicos de la lógica causal, que al final es lo que nos va a hacer entender, nos va a hacer comprender y dejar estructurado en un gráfico causa-efecto cuáles son estos elementos que me van a garantizar encontrar las causas directas a partir de entender el comportamiento lógico de los eventos, cómo estos eventos se desarrollan en la cotidianidad, en nuestras organizaciones, a partir del desarrollo de investigaciones objetivas y que, bueno, aplicando lógica causal, vamos a encontrar ese caminito de relaciones de eventos. Primero, recordar. Siempre iniciamos recordando para qué existen los análisis de causa raíz, de dónde viene la necesidad de desarrollar este tipo de investigaciones. Como siempre, la norma IS-UNE 62740 en su versión 2015 define que un análisis de causa raíz es un método estructurado. O sea, estamos hablando de que de alguna forma tiene que estar relacionado con un método estructurado, un paso a paso, que me permite entonces identificar causas fundamentales. Fíjense que no menciona identificar la causa raíz y mucho menos identificar una, menciona identificar las causas fundamentales que originaron, que dieron como resultado de un problema o un evento no deseado. ¿Para qué? Creo que es el principio fundamental que nos diferencia del resto de los procesos. No entender las causas, no entender el problema por una razón de saber o responder la famosa pregunta ¿cuál es la causa raíz? Sino estar alineado directamente con la posibilidad de implementar medidas, acciones correctivas y preventivas que sean efectivas, que estén implementadas, no generadas, no supuestas, que estén implementadas, que por supuesto permitan evitar la recurrencia de este evento. Tomando en cuenta esto, tenemos que saber que existen problemas de diferentes niveles de complejidad o niveles de complicación a la hora de enfrentarlos. Vamos siempre a entender los problemas desde aquellos que podemos definir como algo sencillo que tenemos en nuestras organizaciones, que forman parte quizás del día a día o forman parte de los elementos que estamos, digamos, que vinculados y trabajando de manera constante. A partir de ahí tenemos los problemas simples. Estos dos elementos, problemas simples y problemas sencillos, pueden ser resueltos con herramientas que
de alguna manera hacen referencia a elementos simples para poder comprender el problema, basado en cálculos muy elementales o análisis deductivos bastante simples, ¿no? En eso, por ejemplo, tenemos herramientas como el 5 por qué. A partir de ahí podemos encontrar problemas complejos y problemas muy complejos que debido a su nivel de complejidad, precisamente por la cantidad de fuentes y por la cantidad de procesos que pueden estar involucrados, podrían ser desarrollados tanto como técnicas de análisis de causa-río como métodos estructurados. Y aquí es donde nosotros nos vamos a concentrar. Cuando hablamos de un método estructurado, estamos hablando de la capacidad que tenemos de poder resolver problemas muy complejos, que son problemas complicados, o aquellos problemas que son caos, son cisnes negros, que son altamente improbables de que ocurran, pero así todo ocurren de manera constante. Para esto entonces, sí tenemos que cumplir con un protocolo para poderlo llamar un método estructurado, mínimo 5 pasos que cubran cada uno de estos elementos y haciendo foco en el paso de análisis o investigación. Nosotros para una cuestión de orden lo colocamos en el paso número 3, pero para los procesos nuestros siempre tenemos que definir un área, un momento en que ya tenemos evidencia, ya tenemos definido el problema, ya encontramos todas las características asociadas a él, pero tenemos que analizar, tenemos que investigar, tenemos que ponernos el sombrerito de Sherlock Holmes y salir a buscar esas relaciones causales que hagan entonces que se entienda este problema. Para esto entonces existe la lógica causal, que es mi mejor aliada para poder entender cada uno de estas características y repito, cómo los eventos a partir de su relación causa-efecto coinciden o se van relacionando de manera temporal en una línea de tiempo invertida para entonces mostrarnos cómo fueron las relaciones que dieron como resultado el problema o el evento no deseado. Antes de continuar, siempre me permito que se vayan presentando, por favor, de dónde se conectan, de dónde nos acompaña, el país, cuál es su nombre, qué especialidad, cuál es la empresa, si quieren comentar lo que esperan de estos webinars. Siempre para nosotros es importantísimo saber nuestro público objetivo qué espera de estos resultados, de estas investigaciones. Y como siempre le he dicho, no esperen al final para hacer las preguntas, o sea, hagan las preguntas durante el proceso, que con gusto lo vamos a estar comentando. El chat está abierto para todo el que quiera escribir y que quiera comentar su nombre, que quiera comentar su país de origen, cuál es su especialidad, a qué se dedica, cuáles son sus funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras todos se comunican y nos comentan exactamente de dónde se conectan y quiénes nos acompañan, yo voy a aprovechar para, digamos que, presentarme de una manera muy rápida, ¿no? Ya saben mi nombre, Lorisac Savitsky Eduardo. Vivo en la ciudad de Querétaro, en México. Generalmente yo transmito desde acá estos excelentes eventos. Y bueno, por supuesto, soy facilitador e instructor certificado de Sology. Además, funjo como representante regional de Sology en México y Centroamérica, ¿no? Tengo la suerte de ser profesor del Tecnológico de Monterrey y del Instituto Tecnológico del Petróleo y de la Energía, también acá en México, con sede allá en Mérida, en Yucatán. Por supuesto, estoy certificado en análisis de riesgo, por supuesto, estoy certificado en análisis de causa raíz y realizo actividades de consultoría con varias organizaciones en sistemas integrados de gestión, como pueden ser Oca Global, Neotegia, Consultec, y bueno, ahorita estamos incorporando otra colaboración importante con una empresa de capacitación en Ecuador. Siempre estamos trabajando en estos temas de mantenimiento, de confiabilidad, de análisis de fallas, de análisis de eventos involucrados con varios procesos, ¿no? Dentro de una organización. Mi correo electrónico, por favor, el celular, el número de la oficina, con todo gusto los pueden utilizar para comunicarse. Por acá ya estuvieron comentando algunos. Gustavo Domínguez, buenos días, les saludo a Gustavo, soy de México, soy gerente de calidad en Finesa Grupo Infra. Bienvenido, Gustavo, gusto en tenerlo por acá. Diego Murgán también nos saluda de Argentina, actualmente trabaja en Cargill. Cargill es uno de nuestros principales clientes en Argentina como ingeniero de mantenimiento, perdón, de confiabilidad
y planificación en el área de mantenimiento. Gracias, Diego, excelente. Evelyn Valero es de HSE Adverson, ok, muchísimas gracias. En Screting, muchísimas gracias, Evelyn, excelente. Muchas gracias por acompañarnos. Daniel Tejerina, él nos saluda desde Santa Cruz, Bolivia, director académico de posgrado y desde hace 2 años también con una empresa sobre mejora continua y resolución de problemas. Tuve la suerte de visitar Santa Cruz de la Sierra en Bolivia hace muchos años con una empresa del sector Ilangá, no recuerdo cómo se llama, y trabajando con una universidad. Tengo muy buenos recuerdos de esa visita hace bastante tiempo, por allá por los años 2007. Bienvenido, bienvenido, Daniel. Por acá María de Jesús también nos saluda desde Tramoculto en Zúñiga, Jalisco. Muchísimas gracias, María. Ella es ingeniero industrial, actualmente está desempleado. Ya encontraremos, no se preocupe. Y he llevado auditoría de primera y segunda parte, implementado sistema de gestión 9000 y la FCC 22000. Tiene buen futuro esa norma. Muchísimas gracias, María. Diego dice que la finalidad es seguir adquiriendo conocimiento de Sology. Hace poco hice el curso contigo. Muchísimas gracias, sí, es de Cargill, excelente. De Luca, Ernesto Miguel de Luca se conecta también desde Argentina, desde el departamento de QHC, el área de calidad, y trabaja en una empresa de distribución eléctrica. Se especializa, perdón, en auditorías internas del sistema de gestión integrado y no, gracias a usted por asistir y por estar acá con nosotros. Y por último, José Luis Monroy, desde la Ciudad de México también, TC Energy, también uno de los recientes clientes que hemos incorporado a nuestro equipo. Muchísimas gracias a todos, les agradezco mucho este espacio y bueno, la posibilidad de poder seguir compartiendo con ustedes. El resto tiene la oportunidad de seguirse conectando y seguir comentando lo que guste. Vamos a entrar un poco en materia de lo que estamos prometiendo como proceso de entender los criterios de lógica causal. Primero, el principio de cualquier análisis de causa raíz siempre va a depender de la evidencia y la lógica causal. Si yo aplico lógica causal y no tengo evidencia, solamente estoy emitiendo hipótesis y puedo utilizarla para enfrentarme a un proceso ya de análisis de riesgo, un proceso ya futuro, completamente proactivo, que me ayuda a entender a partir de la aplicación de la lógica causal cuáles pueden ser los posibles caminos que yo puedo obtener para la presencia de un evento no deseado, un punto focal, un evento iniciador o como lo quieran llamar. Pero cuando tengo evidencia, entonces ya la evidencia valida esas relaciones causales y por tanto estamos hablando de dejar de tener hipótesis y convertir en un hecho esta relación. Conceptualmente, la evidencia es la información que se puede utilizar para comprobar o refutar algo. Cuando nosotros tenemos una idea, tenemos una relación de evento, tenemos la posibilidad de encontrar diferentes relaciones causales, con la evidencia podemos hacer esta demostración científico-técnica, donde durante el desarrollo de este proceso lo llamamos hipótesis, que después entonces lo vamos a convertir en realidad. Pero dentro de las investigaciones y los análisis de causa raíz, la hipótesis siempre va a ser el primer elemento a desarrollar cuando estamos investigando. Ya desde el punto de vista de aplicación de esta lógica, podemos decir que si un efecto A es generado por la causa A, este punto es importante porque vamos a explicarlo más adelante. La causa A y B, estamos asumiendo una relación de causalidad que es supuesta, que es prevista, que es lo más lógico que ocurra, que es aplicado a partir de un razonamiento deductivo, pero siempre podemos llevarlo a la práctica implicando esta evidencia. Solo cuando encontramos la evidencia que justifica esta relación causal, entonces en la práctica tenemos técnicamente causas y relaciones causales que son técnicamente posibles y probables. Por tanto, se va a justificar esta conexión. A partir de aquí se establece lo que se conoce como una relación causal efectiva. ¿Ok?
que además de la evidencia implica el desarrollo de la lógica causal. Cuando nosotros aplicamos el desarrollo de la lógica causal, estamos partiendo del hecho de que entendemos cómo debería funcionar, cómo esperaríamos que funcione el problema y entonces de ahí detectar cuál es el criterio o cuáles fueron las relaciones que vinimos aplicando. Para entender la lógica causal, siempre hablamos de separar el concepto de lógica y de causalidad. Esto es un comportamiento bien interesante que nuestro gerente nos ha platicado en algunas otras presentaciones, pero nosotros hacemos referencia a la lógica como la ciencia de razonamiento, la manera en que nosotros podemos entender que las cosas suceden, ¿no? Por supuesto, tienen un origen filosófico y una aplicación matemática que de alguna forma esta es la que nos viene a nosotros a salvar como analista, ¿no? Su objetivo fundamental es establecer esta correcta inferencia, las reglas para la deducción y la demostración, lo que se conoce como el estudio de la verdad, suponiendo que esas relaciones ya yo las tengo demostradas o las puedo validar con una evidencia, entonces cuando yo establezco esta inferencia correcta, estoy desarrollando algo que es en sí mismo como la verdad. Permite entonces estudiar la estructura y la forma del pensamiento como proposiciones, conceptos de razonamiento, que permiten establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad o falsedad. Esto implica que la lógica me va a ayudar a entender cuáles son estos pasos que debería haber ocurrido, esos eventos, cómo tenían que haberse relacionado para entonces poder entender el problema. Por ejemplo, si una persona dice todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces estamos infiriendo la verdad, la lógica establece que Sócrates entonces es mortal. Estamos usando el principio de la lógica del conocimiento. Las dos primeras afirmaciones son las premisas y la última es la conclusión. Y esto es un punto importante en el desarrollo de la lógica. Nuestra premisa generalmente está dado por el efecto, por la causa que después se convierte en efecto o por nuestro primer efecto, que es el punto focal, que es lo que conocemos y sabemos que sucedió porque tenemos evidencia de eso o porque es lo que nos interesa investigar. Entonces, a partir de ahí, de estas premisas, realizamos las inferencias lógicas del pensamiento para llegar a una conclusión. Por tanto, esta lógica nos va a permitir verificar que si esas premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera. Esto es un paso o un criterio importante relacionado con la lógica. La lógica que, bueno, al final es lo que define o lo que establece nuestros criterios de relación antes de enfrentarnos a un proceso de investigación o a un proceso de análisis de causa raíz. El problema es que nuestra lógica está sesgada por determinados paradigmas, determinadas limitaciones que venimos cargando durante toda nuestra vida profesional y no partimos del hecho de que cada evento, cada problema, cada situación que se dé podría tener una inferencia lógica diferente, pero sí lo válido, lo que mantenemos es que verificamos que las premisas son verdaderas, entonces la conclusión, que sería el efecto, la causa que estoy relacionando, también debería ser verdadera. Lógica y entonces la evidencia. Eso es lo que establece la diferencia entre validez y verdad. ¿Qué implica? Primero, la verdad se refiere a una proposición que concuerda con la realidad. Perdone que se me traba el mouse. Ya, aquí está. Si una proposición concuerda con algo que realmente puede ocurrir, entonces es verdad. Y ahí tenemos todos los funcionamientos de nuestros procesos, de nuestros sistemas documentados, de nuestros sistemas productivos que funcionan de una manera esperada porque así está diseñado. Cuando el diseño o el resultado no ocurre según lo esperado, entonces tenemos una diferencia, nosotros la vamos a llamar de otra manera, pero que de alguna manera también está relacionada con la verdad, porque esperaríamos que un funcionamiento correcto sea A, pero un funcionamiento incorrecto sea B. Por tanto, estamos infiriendo algo, estamos partiendo de una premisa que va a coincidir con la realidad o con la verdad
¿Qué estamos esperando? Pero la validez se va a referir a la estructura del argumento. Si realmente tengo la evidencia para decir que el incendio fue provocado por una descarga eléctrica, si el incendio fue provocado por una chispa, por alguien que estuviera fumando, si realmente el piso estaba mojado, si realmente el documento estaba correctamente lleno. O sea, tengo que llevar la inferencia buscando esa evidencia que me genere verdad y validez en lo que estoy desarrollando, en esa premisa que va a desprender y va a llegar a una conclusión correcta. Por tanto, para que sea una realidad, perdón, aquí tengo un error de escritura, se requiere evidencia para confirmar o eliminar la hipótesis. Ya ven que la lógica, como parte del proceso de investigación, no puede ir, digamos, no puede desligarse de la evidencia, porque la evidencia al final sí me va a dar verdad y me va a dar veracidad en lo que estoy desarrollando. Y en este tema, un paréntesis, recuerden que sí, que siempre digo que aún cuando exista ausencia de evidencia, yo puedo tener esa ausencia de evidencia como la demostración o como la evidencia y la prueba concreta de lo que se está planteando como relación lógica es realidad. A partir de ahí entonces vamos a la causalidad. ¿Ok? La causalidad que no es más que la relación de la causa y el efecto. O sea, esa relación que siempre existe en los aspectos prácticos y no tan prácticos de nuestra vida, que normalmente se establece como el principio o las leyes que establecen el principio de la causalidad. Son 4 postulados, son 4 enunciados que nos van a ayudar, que nos van a permitir entender de dónde yo voy a aplicar a partir de la lógica esas relaciones causales. Estos enunciados son bastante concretos, pueden ver algunas presentaciones de Augusto o algunos artículos que están en la página de análisis de causa raíz.com que hacen referencia y profundizan un poco más en estos postulados de los principios de causalidad. Pero yo voy a explicar los elementos más concretos y más importantes que necesitamos saber. Primer enunciado, primer postulado. Todo efecto tiene una causa. ¿Ok? Es importante entender que no existe efecto sin causa, no existe un resultado, que es importante el tema efecto porque es lo que yo puedo comprobar. Normalmente nuestros mecanismos de control y de gestión comprueban y detectan los efectos porque es lo que yo estoy evitando que se presente, ¿no? La caída, la fractura, el incendio, la desviación, un problema de inocuidad, todo lo que de alguna manera yo puedo detectar con mi sistema. Por tanto, ese efecto surge siempre, 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 al menos con una causa. Y esa causa tiene que tener la fuerza necesaria para provocarlo, para romper el equilibrio en su estado de desarrollo normal y generar y provocar esa causa. Por tanto, de ahí entonces nos convertimos y lo asociamos con el segundo postulado o enunciado. Todo cuanto se hace tiene una causa. Por tanto, nada se hace sin causa. No hay ninguna acción, ningún movimiento, ningún efecto resultante surgido por obra y gracia de la casualidad. No, siempre es por obra de la causalidad y eso en nuestros procesos tenemos que saberlo, tenemos que entender que hay algo que está conectado y que, reitero, tiene que tener la fuerza necesaria para desarrollarlo. El tercer postulado establece que todo cuanto empieza a existir debe tener una causa suficiente. Por tanto, ya no es solamente el hecho de que podamos tener una referencia causal de una acción que provocó, rompió el equilibrio y generó el efecto, sino que además, cuando este efecto comienza a existir, está asociado a algo que estaba previamente. A mí me gusta llamarle aquellos criterios, aquellos elementos preexistentes que cuando surgió el movimiento, surgió la falla, surgió el incendio, ya había algo previo que lo permitió, garantizó que entonces este evento surgiera y evolucionara hasta las consecuencias que queremos evitar. Y por último, que si esto,
todo cuanto existe de manera contingente tiene una causa suficiente. Significa que si todo esto que hemos venido platicando, de que tiene que haber una causa necesaria para el efecto, de que nada ocurre ni nada se hace sin una causa directa, que esto que estamos hablando implica la necesidad de tener condiciones o criterios persistentes, si esto se mantiene, entonces también hay una causa que lo está manteniendo, también hay algo que lo está provocando. Entonces, estos cuatro postulados, que repito, lo pueden profundizar a detalle en análisisdecausasraíz.com, nos ayudan un poco a entender la relación de causalidad aplicado a la lógica, que ya vimos que es el razonamiento que vamos a ir desarrollando en el proceso de investigación. Ahora, ¿cómo es que se lleva esto en la práctica? O sea, ¿cómo es que yo puedo comprender y llevar al proceso práctico en la investigación y análisis de causa-raíz estos cuatro postulados y los elementos asociados a la lógica que hemos visto a continuación? Pero antes, por favor, rapidito, ustedes saben que siempre me tomo un minuto para hacer nuestros anuncios patronales, como le digo yo, comerciales. Primero, por favor, recuerden que nos pueden ver siempre toda la información, todos estos videos, además de YouTube, que lo vamos a ver, están referenciados en nuestra página web zoology.com/esmx para habla hispana. También en nuestra plataforma causele.com, donde está toda la información relativa a nuestro software. En LinkedIn nos pueden ver como análisis de causa raíz. Zoology Latinoamérica, análisis de causa raíz. Interactúen con la página, vean todos los artículos, los comentarios, todos los contenidos que ahí se van subiendo. Por supuesto, nuestra página de YouTube, nuestro sitio en YouTube, donde además de subir todos estos videos, se suben todos los eventos, se suben todos los videos de reuniones, de pláticas, de actividades que se van desarrollando. Y bueno, es un canal que ya está bastante conocido en la comunidad y creo que vale la pena poderlo desarrollando. Y siempre un plus adicional, nuestro canal de Spotify, específicamente Mundo ACR, que dirige nuestro gerente de Latinoamérica, Augusto Constantino, donde constantemente están subiendo podcasts, están subiendo entrevistas, están subiendo pláticas que son de mucha ayuda y yo la puedo ir escuchando de manera indirecta, ¿no? Como música de fondo para poder ir aprendiendo y para poder ir revisando estos elementos. ¿Dónde contactarnos? Como ustedes saben, tenemos solamente 4 datos de contacto, no hay más, no existen más. Nuestro gerente general Augusto Constantino, con su oficina de la gerencia de Latinoamérica en Buenos Aires. Bueno, ya yo, como ya me presenté, estoy acá en la ciudad de Querétaro, en México. Nuestra especialista de atención a clientes, Gabriela Peloso, y nuestra colaboradora, coordinadora de relaciones públicas, que siempre nos acompaña en estos webinars y siempre está al tanto de todos y cada una de sus necesidades, que es Yanina Reyes. Ellas dos y el ingeniero Augusto Constantino en Buenos Aires y yo acá en la ciudad de Querétaro para de alguna manera cubrir todas las necesidades que puedan tener. ¿Cuáles son nuestras próximas actividades? Ahí se las dejo. Estamos promocionando nuestro curso de facilitador abierto, curso internacional para diciembre. Estamos viendo si adelantamos algunas fechas por algunas necesidades de agenda, pero manténgase al tanto. También tenemos el próximo webinar el día 9 de octubre, donde estaremos hablando del secreto para las soluciones efectivas, un tema que en lo personal considero que es vital para poder llevar a buen puerto los análisis e investigaciones de causa raíz. También el 6 de noviembre vamos a estar hablando de los sistemas integrados de gestión y el ACR de Zoology, una integración que consideramos que es perfecta y que ayuda mucho a comprender cómo los sistemas integrados pueden alinearse también a los análisis de causa raíz. Estamos cerrando el año con el webinar de el FMA y los análisis de causa raíz, la relación para el análisis de falla y la mejora continua, un tema. Esta fecha lo más probable es que cambie, manténganse por favor a la escucha, porque este tema del análisis de modo de falla de efecto y el ACR se está implementando como un proceso bastante interesante que vale la pena desarrollar y vale la pena incluir en cualquier criterio de mejora continua. Dicho esto, regresamos. ¿Cómo es que entonces
vamos a llevar a la práctica la lógica causal. Para esto, para llevar a la práctica la lógica causal, vamos a partir del entendimiento de lo que es relación causal. ¿Sí? Para el entendimiento de lo que se entiende como relación causal, tenemos que comprender también tres criterios que están asociados, que es la omisión, que son las compuertas lógicas, las relaciones lógicas tipo OR, o en español le llamamos O, y las compuertas lógicas tipo AND, o en español le llamamos AND. Esto significa que cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier proceso de investigación donde estamos obteniendo relaciones causales aplicando lógica causal, estos elementos se van a comportar en estos tres criterios, aplicando la aparición de determinadas omisiones, la aparición de una relación en compuertas tipo O y la aparición a partir de compuertas lógicas tipo AND. Recuerden, por favor, que estas compuertas lógicas tienen una interpretación matemática. No es requerido que todos los conozcamos y profundicemos en el tema, pero sí al final hay una lógica matemática o una relación matemática que ayuda entonces a posteriormente entender el comportamiento y por qué aún cuando yo hago soluciones importantes, cuando yo implemento todo lo que me propongo, todavía hay eventos que siguen ocurriendo, que la recurrencia no se elimina precisamente porque en algún punto una lógica o una compuerta O todavía no está bien atendida. Entonces es algo importante que debemos comprender. Primero, la omisión. La omisión va a representar la ausencia de algo que se debería haber ocurrido o debería haber estado en su lugar. Y aquí estamos incorporando, además de la omisión, dos elementos asociados. Esa acción, esa fuerza requerida para romper el equilibrio y desarrollar el evento, siempre va a estar asociado a algo que debería haber ocurrido, ya sea relacionado accionado o realizado por una persona, o ya sea realizado o accionado por un proceso o por un sistema de activos, de equipos en funcionamiento. Por tanto, esa es nuestra primera pregunta de aplicación. ¿Cómo vamos a encontrar esas omisiones de algo que debería haber ocurrido y no ocurrió? O algo que debería haber estado en algún lugar y no podría y no estuvo. Y aquí entonces estamos hablando exclusivamente de elementos físicos del proceso, exclusivamente de criterios de procedimiento que tenían que haber protegido, tenían que haber desarrollado determinada acción. Esto implica, por tanto, que ocurriera, se esperaba que ocurriera alguna acción y no ocurrió, o se esperaba que existiera algo y no estaba, como les decía, por ejemplo, una barrera. Por tanto, las omisiones pueden ser tanto transitorias como no transitorias dentro del concepto de relación causal que maneja Szológy. Es importante el ejemplo que está de este lado a la derecha, es importante entender que si una omisión implica de que debería haber estado, por ejemplo, en este caso, si se derramó el agua porque el vaso no tenía tapa, habría que preguntarse si el vaso estaba diseñado con tapa, ¿no? O sea, si el vaso estaba diseñado con tapa, yo siempre ando con mi recipiente para eso, si estaba diseñado con tapa y no estaba, entonces es una omisión y es algo que yo debería haber tomado en cuenta en mi proceso de análisis o de investigación. Por su parte, la lógica O, como todos lo pueden inferir, implica que para que se presente un efecto, las causas que la dan origen se conectan con una relación de que es posible de que ocurra. O sea, de que ya sea una u otra, tienen que ocurrir de manera independiente para que entonces genere el efecto que yo estoy analizando. Yo siempre comento el ejemplo de el automóvil que no arranca, ¿no? Necesito que a partir de un intento de encendido, que tenga electricidad y que tenga una mezcla de aire combustible. Cualquiera de las dos que se presente o que no esté en este caso en una combinación o entonces va a suceder que el evento se va a presentar. El carro no va a arrancar, el automóvil no va a arrancar porque no hay combustible con la mezcla aire o no hay suficiente chispa, no hay electricidad para que se provoca este evento. Esto es básico, es importantísimo, es vital porque las relaciones lógicas
a partir de las relaciones causales tipo O, siempre están asociados a varias posibilidades que pueden dar origen. Imagínense ustedes cuando analizamos modo de falla, imagínense ustedes cuando analizamos causas de un accidente, cuántas no pueden verse vinculadas, relacionadas en tipo O, y si yo demuestro que todas y cada una de estas, con evidencia, ocurrieron relacionadas en tipo O, entonces tengo que resolver cada una de esas líneas de investigación para evitar la recurrencia. Si al menos una de ellas no la atiendo, no genero soluciones, entonces la recurrencia va a existir y me voy a preguntar, bueno, si yo atendí, hice todo el proceso correctamente, seguí todas las recomendaciones de Sologi, ¿por qué está ocurriendo el evento? Bueno, pero es que me falta atender alguna de estas líneas que se encuentran en conexión O. La lógica ahí es todo lo contrario, o sea, necesito obligatoriamente que para que se presente el efecto, las causas que le dan origen tienen que tener una relación constante. Y esta es muy importante, no solamente por las acciones que pueden coincidir en un mismo intervalo o un instante de tiempo, sino que a esas acciones le van a coincidir también causas que son no transitorias, o sea, son condiciones preexistentes al evento que ya existían antes que se ocurriera la falla. Hay un ejemplo muy clásico que es siempre que yo pregunto en un escenario por qué un empleado se quema una mano. Cuando está haciendo un trabajo se va a quemar la mano. Y el 99% de los participantes dice porque no traía guante. Entonces, significa de que yo no tengo guante y me voy a quemar. Por tanto, hay algo que falta. Sí identifico esa condición, sí identifico ese criterio preexistente que jugó un papel importante para provocar el evento no deseado, pero me falta una acción que obligatoriamente van a coincidir en el tiempo para que ambas, trabajando juntas, den origen entonces al evento, al efecto o al problema que estoy analizando. Por ejemplo, cuando ocurre un incendio descontrolado, necesito obligatoriamente tres elementos. Necesito el hidrocarburo, necesito la presencia de oxígeno y necesito el punto de ignición. Normalmente la presencia de oxígeno no la puedo controlar tanto, bajo determinados conceptos y criterios sí, pero las tres tienen que obligatoriamente conectarse en una relación y, una relación de lógica AND, que si alguna de ellas no está, entonces el evento o el problema que estoy investigando no se va a presentar, hagan lo que hagan. Esto, mis amigos, de alguna manera ayuda a comprender lo que denominamos relación causal. Por ejemplo, fuga del sello mecánico por la empaquetadura puede ocurrir ya sea por el desgaste de ambas caras del sello o ya sea por desalineamiento de los ejes. Y de ahí entonces yo tengo otras causas asociadas. ¿Qué me falta? La combinación y me faltan las condiciones por las cuales empezaron a presentarse estos elementos. Eso implica que cualquier relación causal para que sea efectiva, para que sea real, para que sea práctica y que represente la lógica causal, que sea técnicamente y que sea probable, justificada por evidencia, yo debo encontrar siempre dos tipos de causas. Aquellas causas que impliquen la acción, la que comentábamos, que vamos a llamarla transitoria. Para más detalle, por favor, inscríbanse en nuestros cursos. Esa acción que implica un cambio, que implica una actividad, que implica un movimiento y que por tanto tiene que ser necesario y suficiente para provocar el efecto en modo de falla, en la no conformidad, está asociada en una combinación y con una condición. Si la condición cambia, lo más probable es que el resultado cambie. Si no cambia, entonces la acción no es dependiente de la condición. Y existe en muchos casos de ejemplos de eventos que cuando la condición cambia ya el resultado no existe, no se da o simplemente es otro. Y este es nuestro principio fundamental para poder entender la aplicación de la relación causal a partir de la lógica causal. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto de la causa? Perdón, ¿cuál es la causa de ese efecto? ¿Qué lo provocó? ¿Qué acción llevó a que se cayera de la escalera, a que resbalara, a que ocurriera un incendio, a que hubiera una fractura, ¿no? Y la segunda es, ¿bajo qué condiciones ocurrió esa acción? ¿Bajo qué condiciones siempre que ocurre esta causa se presenta el mismo efecto? Y con esas dos preguntas en la mente,
yo voy a poder ir comprendiendo e ir relacionando los detalles. Por acá Gustavo nos pregunta cómo debo entender el concepto de transitoria, como algo que tiene un principio y un fin en corto tiempo y que siempre está asociada a una acción, a un cambio, a un movimiento. Yo siempre los digo en los cursos, recuerden la canción de Ricardo Arjona, verbo no sustantivo, o sea, el verbo es el que implica movimiento, es el que implica acción. ¿Sí? Y el sustantivo implica condición, basado en las condiciones o las cuales se desarrolló ese evento, ese efecto, ese problema. Pero estas condiciones es importante porque en el momento que apareció la acción, temporalmente hablando, ya existía esa condición. Y esa condición, que es la no transitoria, es la que me demuestra mis características o los elementos propios de mi sistema de trabajo, de mi estructura, de mis sistemas productivos, de mis procedimientos, de la cultura de la organización. Por tanto, Gustavo, una transitoria es siempre asociada a una acción, a un cambio, a un movimiento que, repito, tiene que ser necesario para romper el equilibrio y generar ese efecto o esa falla o ese problema que estoy analizando. ¿Ok? A partir de aquí vamos a ver un ejemplito rapidito para que no se queden con la duda. Y esto es como una muestra de lo que nosotros vemos en nuestros cursos de certificación. Nosotros podemos tener un punto focal que es que se dañó una parte, se dañó un rodamiento, un valero, por ejemplo. Se dañó porque ésta cayó al suelo. Cayó al suelo porque se cayó de un carro. Y este carro es porque se cayó del carro porque el carro pasó por un cable eléctrico. Y el carro pasó por un cable eléctrico porque, bueno, evidentemente alguien estaba empujando ese carro. Esta relación que ustedes la ven y parece un 5 por qué, y sí, nosotros basamos nuestra experiencia de desarrollo en la relación causal cuando primero salimos a encontrar los 5 primeros por qué, 3, 4, siempre llegamos hasta el 4 generalmente, pero buscando acciones, buscando aquella causa que provoca, que tiene la fuerza suficiente de cambio, de movimiento para romper el equilibrio y generar ese efecto, esa causa que estoy investigando. Recuerden que la relación causa-efecto, este es mi primer efecto, esta es su causa, pero posteriormente esta causa se convierte en efecto y esta es su causa. Por eso es que se llama relación causa-efecto o gráfico, en el caso de Sology, gráfico causa-efecto. Y la pregunta es clara, ¿cuál es la causa de este efecto? Es muy simple, pero posteriormente nos tenemos que preguntar lo que le decía, aplicando un 5 porque es muy elemental, encontrando las causas transitorias, las acciones requeridas para provocar el efecto. Pero posteriormente tenemos que enfocarnos en encontrar las causas de condición, esas no transitorias, esas cosas que no cambian, las condiciones persistentes que estaban cuando se presentó la acción. Y para esto me voy a preguntar siempre, cada vez que esta causa tiene lugar, ocurre el mismo efecto, cada vez que la parte cae al suelo, se daña la parte, no. O sí, entonces aquí hay un criterio, tiene que haber una fuerza suficiente. Esta fuerza suficiente tiene que ver con una relación de masa, de peso, de altura. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que provocan que realmente esto se presente? ¿Sí? Posteriormente, cada vez que la parte se cae del carro, esta parte cae al suelo. No, sí, no, depende. Debemos tenerla. El piso debe estar en el paso del ítem de rodamiento, del valero. Tienen que haber ciertas condiciones y características que generaron que al caer dieran contra el piso. Imagínense ustedes si no cae en el piso y cae sobre la pierna de un operador o peor aún. Seguimos preguntando, cada vez que el carro pasa por un cable de alimentación de 2 pulgadas, un cable eléctrico, ¿la parte se cae del carro? Sí, no. En este caso tengo dos condiciones, que puede ser, por ejemplo, la parte no estaba asegurada o la parte estaba muy cerca del borde y provocó. Algunas de estas condiciones podrían ser consideradas omisiones. Si como parte de mi procedimiento yo tendría que sí o sí asegurar esa parte, entonces esa causa es una omisión. Y esa omisión siempre, siempre, siempre está alineada con una causa de acción, una transitoria previa que fue la que lo provocó. ¿Correcto? Entonces, seguimos preguntando. Cada vez que estoy empujando el cable, perdón, cada vez que estoy empujando el carro,
el carro pasa por un cable de alimentación. Sí, no, había un cable de alimentación en el camino, en la ruta donde se estaba desarrollando. El criterio es el mismo, o sea, tenemos que suponer o tenemos que entender si realmente ese cable debería estar ahí, si esa característica, esa condición preexistente debería estar ahí. Entiendan de que cuando yo empecé a despujar el carro, ya el cable estaba en su lugar. O sea, yo pasé por encima de él, lo mismo con el resto de las causas no transitorias, que son condiciones que generalmente son preexistentes a la ocurrencia de las causas transitorias. Con este criterio de lógica, siempre podemos resolver casi cualquier ejercicio. Por ejemplo, punto focal, la fractura de un pie, la rueda cae sobre el pie. ¿Por qué? Porque la rueda cayó. Y muchas veces aplicamos la lógica y suponemos que son cosas muy simples. No, claro, es que es muy simple. No, es que esa caída, ese proceso de no tener la pieza asegurada, está demostrando, está sacando a la luz condiciones o características propias de mi proceso que son causas o problemas sistémicos en mi organización. Están presentes y yo los puedo atacar. Por eso es tan importante encontrar estas relaciones de causas de acción y condición. Por su parte, cuando nosotros hacemos la pregunta, cada vez que la rueda cae sobre el pie, ¿se fractura el pie? Tiene que haber fuerza suficiente, tiene que tener una masa, una altura para que pueda fracturar, que venza esa resistencia del hueso del operador. Y de la otra forma, cada vez que la rueda cae sobre el pie, no, debería tener el pie en el camino. Esto es importantísimo para analizar las condiciones que existen, estas causas subyacentes, como le llaman en algunas partes de la norma, pero que son elementos persistentes que están asociados a la ocurrencia de eventos o cuasi accidentes, ¿sí? Que no llegaron a ocurrir una desgracia, no llegó a pasar nada raro, pero que se presentó y casi pudieron dañar o provocar las consecuencias. Nuestra invitación siempre va a ser, por favor, hagámonos las dos preguntas y busquemos estas condiciones, apliquemos lógica causal a partir de encontrar esa relación que rompe el equilibrio y genera el efecto, el evento que estoy evitando, y bajo qué condiciones se dieron. Esas condiciones nos muestran, nos dan mucha luz a la hora de entender cómo fue que se presentaron los eventos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Aquí por aquí veo que hicieron una. Por aquí, Daniel nos comenta, las causas no transitorias, sin excepción, son siempre preexistentes. No puedo decir que sin excepción, porque la lógica causal no tiene, digamos que, no implica que no haya esa excepción al respecto, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones, cuando yo analizo una causa, la condición en la cual esa causa provoca el efecto, siempre hay una preexistente, si hay un elemento que ya estaba cuando esto provocó. ¿Sí? Entonces, lo que sí, la no transitoria sí o sí es una condición. Es algo que no cambia, algo que es inanimado, es algo que sobre la cual se provocó y se generó ese evento. Por eso es que siempre decimos que son elementos que previamente estaban cuando ocurrió la causa. Solamente cuando coincidieron en el tiempo fue que el efecto se presentó. Sí, Daniel, espero que haya de alguna manera dado respuesta a su pregunta. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, alguna aclaración que quieran profundizar? Nuestra invitación, por favor, apliquen, comiencen a desarrollar los criterios de lógica causal, háganse esos cuestionamientos para poderlo ir desarrollando y, por supuesto, lo vamos a esperar siempre en nuestros cursos y en nuestras certificaciones de Sology, donde hablaremos de esto y mucho más y no solamente de manera teórica, sino que vamos a ver ejemplos concretos, vamos a ir desarrollando trabajos directamente en nuestra plataforma y que al final van a salir con una certificación con reconocimiento internacional. ¿Qué esperan ustedes de los webinars del futuro? Yo siempre termino con esta pregunta. Déjenlo en los comentarios, déjenlo en nuestra plataforma, déjenlos en nuestros sitios de YouTube, de LinkedIn.
que creo que es importantísimo para nosotros ir desarrollando temas que para ustedes sean importantes, sean de peso y que de alguna manera sean beneficiosos para su desarrollo y nosotros como compañía poderlo desarrollar. Y con esto cierro. Ya saben que, bueno, Daniel Tejeda, aprender siempre un poquito más. Pues bienvenido, Daniel. Y si ustedes siempre están pendientes de poder aprender, nosotros siempre estamos compartiendo conocimiento, pues a esto nos dedicamos, ¿no? A esto nos dedicamos. En resumen, como saben, siempre termino que en Soloy hablamos de resolución de problemas y no importa la complejidad. Lo que importa es la prevención y ese siempre, siempre, siempre va a ser nuestro primer paso para el caminito al éxito. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo, por quedarse hasta el final. Por favor, cualquier duda, comentario, cualquier elemento adicional que quieran desarrollar, con todo gusto. Si quieren volver a repasar, van a estar recibiendo el link de YouTube para poder ver este video cuantas veces quieran y las dudas y comentarios que saquen, poderlo hacerlo de manera coherente. Muchísimas gracias a todos. Tengan un excelente viernes, excelente fin de semana. A nuestros amigos de México, excelentes fiestas. Cuídense mucho, pásenla bien y si no se lo han dicho, lo están haciendo genial. Hasta la próxima. Cuídense.